Ahí en el Evangelio de Lucas, como hemos estado haciéndolo los últimos ya no sé cuántos meses, que fueron interrumpidas por estas 2 semanas por las meditaciones con relación a la Semana Santa. Estamos en el capítulo 11 que hemos leído en forma alternada en la parte que nos corresponde al día de hoy y recordamos que la última vez vimos el párrafo inmediatamente anterior o los párrafos inmediatamente anteriores en aquel pasaje que se nos habla sobre una casa dividida contra sí misma. Ocasión que el relato de Lucas nos cuenta que Jesús fue acusado por sus enemigos o por gente que estaba allí diciendo que él echaba demonios fuera en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y la discusión o el diálogo que Jesús tiene con aquellos hombres, ¿no? Y Jesús plantea que no hay ninguna lógica en ese argumento, pues sería la misma contradicción, digámoslo al revés, la contradicción misma, para decirlo más poéticamente, ¿no? Echar demonios fuera en nombre del príncipe de los demonios. ¿Ah? Sería, como diríamos en un buen chileno hoy día, atornillar al revés. Y él desafía entonces a sus discípulos y a los que están oyendo, planteando que el que no es con él, es contra él. El que con él, con Jesús, no recoge, desparrama. Y que cuando un espíritu maligno, después se dice que cuando un espíritu maligno sale de un hombre y no encuentra dónde estar y vuelve y encuentra la casa ordenada, dice que va y trae otros espíritus peores que él y habita de nuevo en ese lugar, y el estado postrero es peor que el primero, ilustrando, asimilando el estado del pueblo de Israel en este tiempo, que es peor, dice, que el anterior, cuando ellos todavía estaban esperando y vino Juan y anunciaba la venida del Mesías detrás de él, pero ahora que está él ahí presente, se manifiesta en una situación interna espiritual aún peor. En el pueblo de Israel y en la élite religiosa de su tiempo, un estado peor que antes de la aparición del mismo Señor. Y finalizamos esos párrafos con la interrupción o la irrupción de una mujer que entre la multitud le grita, o ahí asomada al lugar donde él estaba: bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Y el Señor le responde: no, antes o en vez de eso, son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la siguen o la guardan. Y concluimos con 3 preguntas, yo no sé si las recuerdan o no, pero vamos a repetir. ¿De qué lado se encuentra usted? ¿De qué lado está usted? Porque, como decíamos en aquella oportunidad, no se puede ser neutral o indiferente frente a Jesús. O se está con Él o se está contra Él. No hay puntos medios, hoy día sí, mañana no, o tal vez, o quizás. O se es, o no se es. O se está por Él, o contra Él. Preguntamos, ¿recoge o desparrama? ¿Recoge con Jesús o desparrama? Y la tercera pregunta era, ¿es bienaventurado usted? O sea, alguien que oye o lee la palabra de Dios y la guarda o la sigue. Seguimos nuestro recorrido en el texto que leímos hoy. Un texto que nos habla de las señales que Jesús entrega a quienes le siguen y fundamentalmente a quienes preguntan o están inquiriendo inocentemente, o sea, sinceramente, o como diríamos, con trampa, tratando de pillarlo en algo, como habían algunos enemigos de él ahí. El relato de Lucas
Continúa en el versículo 29 con gente, dice, apiñándose alrededor de Jesús. Lucas destaca muchas veces aquello, que la multitud venía tras Jesús, que la gente lo seguía a través del lago cuando andaba por ahí, él fue al otro lado del lago y la gente venía de los lugares cercanos y se acercaban a él. Nos habla de la atracción que Jesús tenía sobre los que estaban cerca. Dice, se apiñaban las multitudes. Y entonces dice que el Señor empezó a dar respuesta a algo que ya había dicho Lucas en los versículos anteriores, cuando dice que algunos le pedían señal del cielo, como forma de comprobar que es Él lo que dice ser. Y Jesús entonces dice que le comenzó a decir a quienes estaban alrededor que esta generación es mala, demanda señal y no le será dada sino la señal de Judá. Él responde de una manera emitiendo un juicio de valor muy, muy drástico. Dice que los que están allí, quienes están demandándole señales del cielo, son una generación mala y perversa. Por cierto, el Señor conoce los pensamientos de todos los hombres y conoce las intenciones de los corazones de los hombres. Y por supuesto los de su época, en especial la élite religiosa, se ha manifestado hostil hacia Él, hacia su mensaje, hacia su ministerio. Él ya los ha confrontado y lo seguirá haciendo, aumentando el encono de aquellos de sus enemigos hacia sí mismo. Y especialmente cuando se va acercando a Jerusalén, o incluso cuando llega en su última semana antes de su sacrificio allí a Jerusalén. El Señor sabe que si aún le diera otras señales extraordinarias, como hacer llover en el desierto, como hacer nevar en el verano, o como movimientos astrales y señales en los cielos, no van a creer. Recuerde la historia, la vamos a ver, Lucas la relata posteriormente, esa historia que el Señor cuenta del rico y Lázaro. Y el hombre rico dice que había a su puerta un mendigo llamado Lázaro y que estaba allí suplicando y nunca le daban. Y el rico, que le sobraron alimentos y cosas, nunca lo atendió. Y murió el hombre pobre, Lázaro, y dice el Señor, fue al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y fue al infierno, fue al tormento. Y estando allí en condenación, veía a Lázaro en el seno de Abraham. Esto es una historia que está contando el Señor, ¿no? No es un hecho real, es una ilustración, una parábola. Y le dice que el rico le estaba pidiendo que le diera algo, o que por último, ya que no podía ir para allá, le dice Abraham, no podemos pasar, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros. Entonces envía a Lázaro para que vaya y le hable a mis familiares, para que se arrepientan, para que cambien, para que no estén aquí donde estoy yo. Y él, en la respuesta de Abraham, le dice, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos tienen que oír. Y si no les oyen a ellos, no van a creer, aunque alguno se levante de entre los muertos. El Señor sabía eso. El Señor sabía que esta generación perversa está demandando señales que, aunque se las den, no las van a creer. Es como lo que el profeta decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Su corazón está lejos de mí.
Lo vimos estas 2 semanas que pasaron. Las multitudes que le vitorean, le proclaman rey, le rinden honores, le adoran, se postran delante de él, le tienden sus mantos para que él pase hacia la ciudad. Y después están vociferando y pidiendo que sea crucificado. Jesús conoce bien a los hombres. No se le puede engañar. Y responde diciendo que esta generación solo le será dada la señal de Jonás. Mateo explica un poco más. Lucas dice que lo que le sucedió a Jonás, que es un tipo de Cristo, como dicen aquellos que les gusta la tipología de esto, y hay mucho escritor que dice que hay, y sabemos nosotros que en la Escritura hay muchos personajes o hechos que presentan una tipología de Cristo, de alguna manera, que una sombra de algo que va a venir, una señal de algo que va a ser, como Isaac frente al sacrificio de Isaac por Abraham, por ejemplo. Y así hay muchos tipos dentro del Antiguo Testamento que señalan al Mesías. Jonás también es un tipo de Cristo. Está ilustrando, señalando a Cristo. Y dice que lo que le sucedió a Jonás fue una señal para los ninivitas de su tiempo. Y Jesús, o sea, el Hijo del Hombre, él mismo, dice Jesús, el Hijo del Hombre será una señal para esta generación violenta, o esta generación incrédula, o esta generación perversa, una señal equivalente a la que fue Jonás para los ninivitas. Mateo agrega en el relato paralelo de esto que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre lo estará bajo la tierra, sepultado. Esa es la señal que el Señor le está diciendo, es la única señal que recibirán. Él, el Señor Jesucristo, será la señal que ellos esperan o están pidiendo. Él era la señal. Está aquí frente a ellos, pero ellos quieren otra. ¿Cuántas veces los hombres tienen ahí el relato, tienen la historia, tienen la presencia del Señor frente a ellos, espiritualmente o en el testimonio de muchos otros, y no quieren otra? ¿Cuánto más si no me tiene mi dedo? Si no me tiene mi mano aquí, si no lo viere con mis propios ojos, no voy a creer. Ellos tienen ahí la señal perfecta de Dios. Él será la señal. A Él deberán mirar y ver en Él la gran señal de Dios para los hombres. Tal como lo expresa el Evangelio de Juan en palabras del Señor Jesucristo, allí en el diálogo con Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Israel pecó, una de las tantas veces que pecó en el desierto y Moisés intercede ante Dios por él, el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce y ponla en lo alto para que todo aquel que sea mordido por las serpientes, que yo enviaré en castigo al pueblo por su pecado, al mirar esa serpiente de bronce será libre del veneno de la serpiente que le muerda. Y todo aquel que miraba a la serpiente era salvo de la mordedura de la otra serpiente. Ese también es una tipología de Cristo, ¿no? Y el evangelista Juan registra este diálogo de Jesús con Nicodemo y dice que el Señor dice que así como Moisés levantó esa serpiente para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente venenosa
mirara con fe a esa serpiente, creyendo en aquel que prometió la salvación al mirar la serpiente, era salvo. De la misma manera el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que mire con fe a ese que está allí en la cruz, a esa cruz del Calvario, será libre de la mordedura de la serpiente del pecado. Pero no solo de la mordedura, de su veneno. Será libre, como cantábamos recién, de las ataduras del pecado. Porque el pecado ya no se enseñoreará, ya no nos dominará. Podrá estar presente, podrá seguir presente, pero ya no tiene el control. Ya no es el vencedor, porque el Señor lo venció allí en la cruz. Así será la señal para este pueblo. Leyendo los evangelios, leyendo los otros relatos de los otros evangelios, lo que hemos visto ya de Lucas y de los otros evangelistas que podemos leer, nos damos cuenta que lo que Jesús le está expresando a quienes le piden más señales es que su incredulidad no podrá ser superada por nuevas señales. Él ya hizo milagros entre ellos, algunos de ellos portentosos como resucitar muertos, como calmar una tempestad, o en fin, otras cosas, multiplicar la alimentación con 5 panes y 2 peces y alimentar una multitud. Y ellos no han creído. Aún más le atribuyen esos milagros a Satanás. Por tanto, esta generación de la que se refiere el Señor está perdida en su maldad y en su perversión. Y Él usa 2 ejemplos para ilustrar su pecado y su contumacia. 2 situaciones que van a ser contra ellos. Jesús dice que en el juicio contra los hombres de esta generación, de esa generación perversa y mala que está demandándole señal del cielo, señal de genuinidad, señal de autenticidad, señal de confirmación de que Él es lo que ha dicho y lo que sus hechos han revelado que Él es. Jesús dice que en ese tiempo de ese juicio, al menos habrá 2 testimonios que les condenarán. La reina del sur, la reina de Sabá. Nosotros hemos visto algunas películas en el cine, nos han hablado de Salomón y la reina de Sabá, ¿no? Bueno, esa reina del sur vino de gran distancia, de lejanas tierras, dice el Señor, para oír la sabiduría de Salomón. Y él dice, y aquí mucho más que Salomón. Una sabiduría más grande que aquel hombre que es reconocidamente en la Escritura como el hombre más sabio de toda la historia de la humanidad. Dice la Escritura de Salomón, no hubo nadie más sabio que él, ni antes ni después que él. Jesús dice, he aquí más que Salomón. Porque claramente Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él sabe mucho más que Salomón. Y ellos, esa mujer vino a oírle. Y ellos que están ahí al lado, entra por aquí, sale por acá. Y nada. Y los hombres de Nínive, aquellos a quienes fue predicada la liberación por Jonás, a contrapelo. Recuérdese que Jonás no quería ir para allá. ¿Cómo eran de esos paganos, esos pecadores, la generación perdida? ¿Qué voy a ir a perder mi tiempo? Y quiso rebelarse contra Dios. Y en vez de ir a Nínive, tomó un barco para el otro lado. Ellos, esos ninivitas, esos pecadores, esos paganos, oyeron el mensaje,
Creyeron el mensaje y se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y el Señor dice, y he aquí más que Jonás ante ustedes. Porque Él es Dios encarnado, Él es el Mesías prometido, Él es el del que hablan los profetas y las Sagradas Escrituras. Él es la personificación de la salvación de los hombres y de la nación. ¿Y cuál es la condenación entonces por estos dos testimonios? Que esta generación de su tiempo tuvo la mayor señal que era posible tener. Tuvo la mejor enseñanza y sabiduría que pudo tener. Tuvo la mejor predicación que podría tener. Y sin embargo, no creyó. Rechazó a aquel que era el Mesías, que era el Salvador, que era la señal del cielo que esperaban. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, dice el Evangelio. Hermano, qué contraste, qué desgracia, qué tristeza para ellos. Pero qué bendición para nosotros los que creímos sin ver, que somos hechos, adoptados, dice Juan, hijos de Dios por la fe en Jesús. El relato del Evangelio, del texto que nos toca leer hoy, dice que el Señor también habla de la lámpara del cuerpo. Y Él dice que presenta el mensaje, un mensaje que Mateo pone en Sermón del Monte. Y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y que nadie pone una luz debajo de una canasta, escondida en un cajón, sino que la pone en un candelero y en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Como decimos, Mateo lo pone esta enseñanza en el Sermón del Monte. Lucas, recuerde lo que hemos dicho otras veces, Lucas está siguiendo una cronología para poner por orden las cosas del relato del Evangelio, según dice en su prólogo, pero en su propio orden. En un orden más que cronológico, que a veces es cronológico, generalmente temático. Y esta enseñanza calza con lo que viene diciendo. Porque él la está relacionando con lo anterior, este pasaje. Si se oye el mensaje, si se entiende y aceptan las señales, se tendrá luz. Si se es con Él, se tendrá luz. Si no, se desparrama en vez de recoger. Si no, hay tinieblas en vez de luz. Está en perfecta armonía el texto en este lugar con lo que Lucas está queriendo enseñar. Pero el texto dice que nadie enciende una luz para ocultarla. Si nosotros queremos permanecer en incógnito, no encendemos una luz. Nadie pone una luz en un canasto escondido, sino que en un candelero para que alumbre y para que otros la vean, para que cumpla la función que tiene la luz. Si usted está rodeado de oscuridad, tiene que encender la luz, encender una luz. La oscuridad no puede contra la luz. La función de la luz es alumbrar. Si usted la esconde, no alumbra, no cumple su función. Y el Señor dice que el ojo es como la lámpara del cuerpo. Si el ojo tiene luz, el cuerpo estará en luz. Todo el cuerpo tendrá luz. Pero si, por el contrario, está en tinieblas, todo el cuerpo estará en tinieblas. Es interesante considerar lo que el Señor dice. Él dice, si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. No habrá luz. Es decir, la percepción de un corazón endurecido
que se niega a creer, es lo que lleva a las tinieblas a todo el ser. No ven, no van a la cruz. No quieren la luz que emana del Señor, de la cruz. La lámpara que se enciende, en los primeros textos debemos pensar y recordar eso, es la palabra de Dios. No se enciende una luz y se esconde. La palabra de Dios escrita, la palabra de Dios hablada, la palabra de Dios encarnada en Cristo, no se debe ocultar, sino debe ponerse en alto. Y al mirar a ella, al mirar a esa luz, al mirar a esa palabra, al creer en esa luz, el ojo estará en luz y el cuerpo estará en luz. En último término, Jesús está expresando que es la fe lo que hace la diferencia. La fe lleva a la luz o la falta de fe a las tinieblas. Es decir, creéis en mí, recogéis, estáis en luz. No creéis en mí, desparramáis, estáis en tinieblas. Y si tu cuerpo está en luz, dice, será todo luminoso como una lámpara que alumbra con gran resplandor en un lugar oscuro. Que alumbra con su resplandor el lugar oscuro. Ser luz. Antes en el Sermón del Monte el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero Juan en su prólogo dice, aquel que era autor de todas las cosas, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz es el Señor. Yo soy la luz, decía Jesús. Y a los discípulos les dice, vosotros sois la luz, porque irradiamos la luz del Señor. Cuando creemos en Él, su luz está en nosotros. ¿Qué podemos nosotros aprender o aplicar? ¿O qué desafíos nos presenta esta palabra para nosotros? Vivimos nosotros en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos generacionales en los cuales la incredulidad, la enemistad de la fe, la secularización de la sociedad es cada vez mayor. La iglesia, los creyentes, enfrentamos hoy cada vez más un mayor encono y odiosidad hacia la fe y hacia la Sagrada Escritura como palabra revelada de Dios y hacia la iglesia como proclamadora de esta verdad. Un mundo que se hace cada vez más impenitente, cada vez más distante de las enseñanzas del mensaje del Evangelio. No solo es una tarea difícil llegar a ellos con el mensaje, es una tarea imperiosa. Es como la urgencia de Nínive y el mensaje recibido de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida si no os arrepentís. Y ese es el mensaje simple que cruzó la ciudad de Nínive Jonás diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida si no os arrepentís. Con ninguna gana, por supuesto. Él no quería que se arrepintieran. Pero el Señor hizo la obra. Aunque haya convicción de que no irán, aunque creamos que no, estos son incrédulos, endurecidos, contumaces, porfiados,
absolutamente contrarios a la fe, el mensaje es el que debe ser entregado. Dios es el que hace la obra. Yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Los ninivitas respondieron. ¿Los contemporáneos de Jesús? No. Usted, yo, la iglesia, debe encender la luz, ponerla en alto para que alumbre en la oscuridad. Levantar la cruz de Cristo, hacer a los hombres mirar a la cruz. Llevar nuestra lámpara encendida para que otros vean esa luz, la luz del Señor. Aún hoy hay muchos que quieren señales, ver nuevas señales, que necesitan ver milagros y hechos portentosos para creer. Otros quieren ver desaparecer todo mal del mundo como una evidencia de que Dios existe y que Dios tiene el control del mundo. Pero la mayor señal fue dada. La mayor señal fue puesta en alto. La mayor señal fue levantada y luego sepultada para volver a la vida en gloria y con portento. Y lo recordamos hace una semana. Jesús es la señal del cielo para esta generación de su tiempo y para toda generación. Y nosotros somos sus mensajeros. Y nosotros tenemos el mejor mensaje que entregar, que Jesús es el Mesías, que es el Señor, que es el Salvador, que vino, que murió en la cruz y que resucitó para nuestra justificación, para lograr eterna redención. Eso debemos creer, eso debemos proclamar, y estaremos en luz, y nuestra luz alumbrará a otros.